Capítulo y el maestro manifiesta su libertad de conciencia. Desligado de mi sumisión habitual, por el testimonio que había dado de mi libertad de conciencia, me coloqué fuera de la ley del respeto filial y tomé la dirección de mis jóvenes hermanos y hermanas para llevarlos a la fe absoluta de la que yo me sentía penetrado. Les hablaba de las llamas divinas y mi celo no venía a menos a pesar de la poca atención que me prestaban, y del silencio desdeñoso de mi padre. Así pasó un año. Cansado de mi poca inteligencia para todo lo referente al trabajo manual, mi padre consintió al fin en mandarme a Jerusalén. Se convino que yo estudiaría ahí durante algunos meses y que volviendo más razonable a Nazaret, mi padre tomaría de ello motivo para hacerme continuar mi educación en los años siguientes. Recibí esta noticia con entusiasmo. Mi madre lloró al abrazarme. Ella se encontraba bajo la doble impresión de mi alegría y de nuestra primera separación. Me encaminé con ella y pronto me encontré colocado en la casa de un carpintero que debía enseñarme el oficio de mi padre y concederme salidas bajo el patrocinio de José de Arimatea. Empecé en la filosofía con ideas precisas sobre la inmortalidad del alma. Mis nociones de historia eran débiles y me costó mucho trabajo fijar mi espíritu en el circuito de las ciencias exactas. La astronomía llamaba mi atención a causa de las espléndidas maravillas que desenvolvía bajo mis ojos, pero la contemplación de estas maravillas me alejaba de la curiosidad de las demostraciones, persuadido como estaba, de la insuficiencia de la teoría. Los romanos y los hebreos tenían apenas nociones de astronomía comparados con los egipcios. Mas en los pueblos guerreros y en los conquistados, hace poco progresó la ciencia. Practicaba la observancia de la ley mosaica con escrupulosa exactitud y las fantasías de mi imaginación se detenían en el dogma sagrado. Pero poco a poco fuertes tendencias hacia un espiritualismo más elevado, me hicieron desear las grandes manifestaciones del alma, en el vasto horizonte de las alianzas universales. Devorado por un inmenso deseo de descubrimientos que embargaba todas mis facultades y de la penosa expectativa de lo desconocido, que atormentaba mis sueños y entristecía mis pensamientos de soledad, supliqué a José de Arimatea que me explicara los misterios de la Cábala, llamada también ciencia de los espíritus. Yo había oído hablar de esta ciencia como de un escollo para la inteligencia, y se me había asegurado que todos los que abiertamente se ocupaban de ella no se hacían objeto de piedad sino de desprecio. Pero sabía también que muchos hombres de buena posición social, demostraban desprecio por la ciencia de los espíritus, solamente por respeto humano hacia la opinión general, opinión que se basaba sobre escrúpulos religiosos mantenidos vivos por los sacerdotes. José recibió muy mal mi curiosidad. La Cábala, según él, servía tan solo para producir la turbación, la inquietud, la semilla de la revuelta en los espíritus débiles. ¿Y cómo podría yo, tan joven, distinguir el buen grano de la cizaña, si la mayoría de los hombres se dejaban desviar del recto camino por una falsa estima de esta ciencia y por funestos consejos dados con ligereza y con malos propósitos? Volví repetidas veces a la carga, hasta que vencido por mi insistencia, o iluminado tal vez por una repentina visión, José consintió en iniciarme en la ciencia de los espíritus. La Cábala, me dijo José, viene desde Moisés, y después de Moisés que mantenía relaciones con los espíritus, pero que daba aspecto teatral a estas relaciones, la Cábala sirvió siempre a los hombres de dotes eminentes para colocar en el seno de la humanidad las preciosas demostraciones recogidas en la afinidad de sus almas, con las almas errantes en el cielo de Dios. La Cábala viene desde Moisés, para nosotros que nada vemos más allá de Moisés, mas la Cábala debe ser tan antigua como el mundo. Ella es una expresión de la personalidad de Dios, que confiere sonoridad al espacio y acercamiento al infinito. Ella constituye una ley tan grande y honrosa para el espíritu, que éste la define como una aberración, cuando sus aptitudes no lo llevan a estudiarla, o que él recibe toda clase de sacudidas y de aflicciones si la estudia sin comprender su utilidad y su fin. Los hombres que hablan a Dios sin tener conciencia de su majestad, no obtienen de la plegaria más que un fruto seco, que la imaginación les presenta como un fruto sabroso. Pero el amargor se hace pronto sentir y así se explica la sequedad del alma, el aislamiento del espíritu, la pobreza de la devoción. En la ciencia de las comunicaciones espirituales, el espíritu que se desvía del principio fundamental de esta ciencia, no obtiene nada de verdadero y de útil.
Puede dirigirse a elevadas personalidades, pero le contestan inteligencias mediocres y camina como un ciego, retardándose cada vez más en las escabrosidades del camino. El principio fundamental de la ciencia cabalística reside todo en la abnegación del espíritu y en la libertad de su pensamiento con respecto de todas las nociones religiosas adquiridas anteriormente en su estado de dependencia humana. Prometí a José mucha prudencia y respeto en el estudio de esta religión, de la que mi alma y mi espíritu estaban enamorados, con el fanatismo de las grandes aspiraciones. José me escuchaba con el presentimiento de mi predestinación a los honores de Dios, así me lo confesó después, tan grande fue el calor de mis palabras y tal fue la unción de mi gratitud. 2 días después de esta conversación, José me llevó a una reunión compuesta de hombres casi todos llegados a la edad madura. Eran cerca de unos 30 y no dieron muestras de sorpresa a nuestra llegada. Nos colocamos todos cerca del orador. Las sesiones cabalistas se abrían con un discurso. En él se hacía, como exordio, la enumeración de los motivos que imponían la vigilancia para que no fueran admitidos en la asamblea más que neófitos de quienes pudieran responder los miembros más ancianos. Por lo tanto, un miembro recién aceptado, no tenía el derecho de presentar un novicio. Se necesitaban muchos años de afiliación para llegar al patrocinio, mas este patrocinio no levantaba nunca oposiciones. Los jóvenes menores de 25 años quedaban excluidos, lo mismo que las mujeres. Pero las excepciones, muchas veces repetidas, hacían ilusoria esta disposición reglamentaria. Yo venía a encontrarme en el número de estas excepciones. Muchos hombres llegaron años después que nosotros. Se hizo enseguida el silencio y se cerraron las puertas. El orador dedujo los caracteres especiales de estas reuniones en medio de una población que debía temerse por su ignorancia y engañarla para trabajar por su libertad. Hizo enseguida resaltar los principios de conservación, como lo dije ya, y rindió homenaje a mi entrada en el santuario fraternal, dirigiéndome algunas palabras de cariñosas recomendaciones. Todo ello, menos lo que se refería a mí, se repetía en todas las sesiones y tomaba poco tiempo. Tuvimos enseguida una bella argumentación respecto de la luz espiritual y de los medios para transformarla en mensajera activa de los deseos del Ser Supremo. Ser Supremo. Estas palabras hicieron inclinar todas las frentes y cuando dejó de oírse la voz elocuente, un estremecimiento magnético dio a conocer una adoración inefable. Algunas preguntas dieron lugar a contestaciones sabias y concienzudas. Se estudiaron páginas magníficas, se explicaron y desvanecieron contradicciones aparentes y dudas pasajeras. Algunas demostraciones profundas depositaron semillas preciosas en el espíritu de los novicios, y la intensidad del amor fraternal de todos los corazones, se manifestó con una larga invocación al Espíritu Divino. Esta sesión dejó mi alma mayormente deseosa de las alegrías de Dios y mi espíritu en un profundo recogimiento para merecer estas alegrías. No pronunciamos una sola palabra hasta mi domicilio. Hasta mañana, me dijo José, separándose de mí. Al otro día José me dirigió en mis primeros ensayos y se mostró satisfecho por los resultados. Mi regreso a Nazaret dio una tregua a las tareas de mi espíritu. En el intervalo que empieza con mis 15 años de edad, hasta la muerte de mi padre, permanecí la mayor parte de mi tiempo en Jerusalén. Distinguido por su honradez y por haber mantenido a todos sus hijos en el recto camino del honor y de la sencillez, José murió rodeado de la estima general y del afecto de los suyos. Yo tenía, como dije al empezar este relato, 23 años cumplidos, y vuelvo a tomar el hilo de los detalles interrumpidos por la mirada dirigida sobre mis primeros años. José de Arimatea me tomó como hijo suyo cuando, lejos de mi familia, fui a pedirle asilo y protección. Me ayudó para obtener el perdón de mi madre. Mi madre no solamente me perdonó sino que me dio permiso para seguir mis inclinaciones y una vida independiente. A medida que la luz de lo alto penetraba mayormente en mi espíritu, él se veía invadido cada vez más por la aversión hacia las instituciones sociales dominantes. Reconocía seguramente la depravación humana, pero consideraba también la desgraciada condición de los hombres y dirigía mi pensamiento hacia el porvenir, que soñaba confundiéndolos en la ternura del Padre de ellos y mío.